Es dirigente y fundador de la fracción trotskista Cuarta Internacional y del Partido de Trabajadores Socialistas de Argentina. Coautor, junto a Matías Maiello, de los libros Debates y Fundamentos sobre la lucha por el socialismo hoy y Estrategia Socialista y Arte Militar. Hoy, en La Izquierda Diario Más, Emilio Albamonte. Bueno, Emilio, hay una idea que circula, que en cierta medida nos la hemos apropiado, digamos, para pensar este momento de la situación del mundo, que es la idea de interregno, ¿no? Que remite ya a esa frase un poco trillada de Gramsci, pero que que sirve para pensar, que es lo viejo que no muere, lo nuevo que no nace. En el interregno florecen fenómenos mórbidos, aberrantes, etc. Ya es medio un posicionamiento político pensarlo así, porque no implica pensarlo solo en términos de giro a la derecha, como se piensa normalmente la situación, sino que lo complejiza un poco más. Por un lado, si pensás que es apropiado todavía eso para pensar la situación del mundo, y qué es lo que emergió, lo más interesante, lo más nuevo, lo más destacado, lo que más impacta en ese momento que atraviesa el mundo, por lo menos desde el 2008. Sí, nosotros utilizamos ese concepto de Antonio Gramsci para pensar la sombra larga, digamos, del 2008, es decir, donde los tipos evitaron una crisis como el imperialismo, como la del 1929, y lo transformaron en lo que se llamó la Gran Recesión. Ahí surgieron montones de fenómenos, y en Estados Unidos hubo variantes a la derecha e izquierda. Es decir, a la derecha vino el fenómeno de Trump, primer mandato y ahora el segundo, y a izquierda surgió Bernie Sanders, que Obama lo pudo neutralizar, pero surgieron los dos fenómenos como subproducto de esa crisis que se abrió en el 2008. Sanders a la izquierda del Partido Demócrata. Sanders a la izquierda del Partido Demócrata, sí, con el DCA, que es un partido que hace un trabajo adentro y afuera del Partido Demócrata. Los socialistas democráticos dentro del Partido Demócrata. Los socialistas Demócrata. democráticos que apoyan, electoralmente apoyan candidatos de los demócratas y sobre todo a los candidatos socialdemócratas. No solo el candidato presidencial, sino que se presentan en muchos estados a las legislaturas nacionales o provinciales. Es decir, ahora después de la crisis que está atravesando Trump, han vuelto a resurgir. Sanders tiene mucha edad, tiene cerca de 90 años. Alejandra Ocasio-Cortez es la diputada más conocida, que ahora se dice que está pensando seguir por la jefatura del Senado demócrata o se va a presentar como candidato a presidente en el 2028. Es una candidata joven. No saben si le da para eso, pero es decir, ahí se está, en lo que se llama el ala izquierda, ha surgido eso y ha surgido el fenómeno de New York, que es el fenómeno de Mamdani, que implica un deslizamiento a la izquierda. Sacó el 50% de los votos de la ciudad de Nueva York, una ciudad con gran peso judío. Dice que 2/3 de los judíos de New York votaron un candidato que hizo uno de sus ejes en denunciar el genocidio israelí. Y entonces ese es un acontecimiento sísmico que va más allá de New York, porque por primera vez desde que hacen encuesta del año 1980, la mayoría de la población americana está en contra de las relaciones carnales que tiene Estados Unidos con Israel. Eso es un punto importantísimo, porque Israel se puede permitir todas las aventuras que hacen en Medio Oriente por el apoyo total americano, claro, arrastrándolo, inclusive la última gran... el último gran éxito que tuvo fue arrastrarlo a la guerra de 12 días con Irán, ¿no? El bombardeo de los depósitos nucleares iraníes. Pero esta situación es la que preocupa muchísimo al sionismo y a toda la política mundial, porque si se corta la relación que tiene con Estados Unidos, queda esa zona, que es una zona especial, la zona del petróleo, etcétera, etcétera, queda sin una política especial. Trump viene desde el primer gobierno tratando de negociar no solo con Israel. Los tipos ven que cada vez en la Guerra Fría la alianza con Israel era para luchar contra la Unión Soviética, porque la Unión Soviética discutía los regímenes árabes, entonces los israelíes eran eso, pero cada vez fue más disfuncional desde que cayó la Unión Soviética. Claro. Entonces el tipo trató de hacer un acuerdo con los árabes, con Arabia Saudita, con las dinastías del Golfo, con Qatar, etcétera, etcétera. Se llamaron los acuerdos Abraham, que hizo en el primer mandato y que ahora trata de reflotarlo, los tipos pensaban, los árabes
habían traicionado la causa palestina, pensaban hacer acuerdos con Estados Unidos dejándolo de lado, pero el atentado contra Israel del 7 de octubre del 2024 volvió a poner el problema palestino en el centro de la escena mundial. Claro, saliendo, después podemos volver un poco a la política estadounidense y sobre todo la situación de Trump, que es muy importante para la Argentina. Así es. Pero de la situación del mundo, ¿qué estás viendo? Gaza es un eje y ¿qué otros ejes? Lo de Gaza es un eje que para adentro y para afuera de Estados Unidos, ¿no? Desde las movilizaciones universitarias que se extendieron a toda Europa, son movilizaciones de masa que han cambiado, para mí lo más interesante que hay, la lucha de clases en Europa. Hoy, por ejemplo, hay un ciclo de 3 días de huelga en Bélgica contra un intento de reforma previsional, donde están parados los aeropuertos, están parados los ferrocarriles, todo el transporte, la industria, etcétera, etcétera. En Italia mañana hay una huelga llamada por los sindicatos combativos y el 12 hay una huelga llamada por la CGIL, que es el sindicato, la CGT, digamos, de Italia, la gran central reformista de Italia. En Portugal, que hacía 12 años que no había huelga general, empieza una huelga general también en diciembre. Es decir, que la repercusión de Gaza ha despertado de vuelta al proletariado europeo que venía muy golpeado en las últimas etapas del neoliberalismo, inclusive votando a gobiernos de derecha. Por ejemplo, en Bélgica hay un gobierno de centro-derecha. En Italia las consignas son interesantes, son bajen abajo las armas y estabilizar a los precarios contra el gobierno de Meloni, porque la política de los europeos es armarse hasta los dientes y quitar todos los aspectos sociales del Estado. Bueno, la huelga que hubo en septiembre y a principios de octubre... En Italia estamos hablando. En Italia hubo una huelga, primero de los sindicatos combativos y luego del sindicato general, con terribles cortes de rutas, tomas de fábricas, etcétera, y con un sector que es la clave, que son los portuarios de Génova y después se extendió a todos los puertos del país, que están organizados para impedir que vaya ningún arma a Israel. Es decir, una acción muy progresiva. Alrededor de los portuarios se armó todo el movimiento obrero italiano, el movimiento juvenil de las universidades, y empezó una nueva situación que parecía que Meloni tenía la fuerza de que le dice que tiene un Milei ahora. Pero sin embargo, de la noche a la mañana, como producto de la flotilla que fue en solidaridad con Gaza, en la cual nosotros participamos, cambió la situación de la lucha de clases en Italia dramáticamente de un día para otro. Entonces, desde ese punto de vista, para volver a la pregunta si es interreño, ya la definición general de interreño, o también hay otros compañeros, por ejemplo, Esteban Mercantante acaba de sacar un libro sobre una nueva apreciación del imperialismo hoy, plantea que hay caos sistémico, sacando de otros autores marxistas. Se queda un poquito corta, decís vos, de interreño. Se queda corta, porque lo que empezó a ver es una crisis muy dinámica en Norteamérica y una situación de vuelta a la lucha de clases, sobre todo en Europa. Es decir, en España, también, que no la nombré, pararon la conferencia ciclística más importante que hubo también huelga general en el País Vasco en apoyo a Palestina. Es decir, que la situación, sobre todo en el sur de Europa, ha cambiado mucho. Y ya venía... Gran Bretaña también tuvo un movimiento enorme. Alrededor de eso, entonces, el Partido Laborista, que fue un partido totalmente entregado al sionismo, surgió otro partido con Corbyn, que lo habían expulsado, porque acusándolo de... cuando no de antisemita. Jeremy Corbyn a la izquierda del Partido Laborista. A la izquierda del Partido Laborista. A la izquierda del Partido Laborista. Ahora están tratando de construir un nuevo tipo de partido, un nuevo partido, un tipo nuevo de partido reformista, pero a la izquierda del Partido Laborista. La clave es que Europa, que parecía bastante liquidada la lucha de clases, ha vuelto a estar en el centro de la escena, no solo por movilizaciones por Gaza, sino que se está transformando en una lucha contra los propios gobiernos, es decir, y contra los gobiernos de la burguesía europea, que, instado por Trump que no los va a proteger más con la OTAN, sino que tienen que pagarse su propio presupuesto, han votado presupuestos con un 5% del Producto Bruto dedicado a armamentismo, y eso implica recortar jubilaciones, recortar pensiones, es decir, un neoliberalismo recargado. Desde ese punto de vista, entonces, lo nuevo es la lucha de clases que se ha extendido a Europa, pero no solo Europa. Es decir, después hay otros fenómenos que son las revueltas en el sudeste asiático, de lo que se llama la generación Z. La generación Z son los nacidos en los últimos 20 años, y que ha hecho
grandes revueltas en Myanmar, en montones de lugares, desde África al sudeste asiático. Entonces, desde ese punto de vista, se combinan fenómenos de revueltas con fenómenos de lucha de clase más tradicional que tienden a la huelga general, como el caso de Italia. Entonces, son fenómenos muy notables, es decir, que tienen una onda de comienzo en Gaza que aceleró todas las contradicciones en este interregnum. Entonces, la lucha de clases está empezando a tener un peso que no tuvo en los últimos 20 o 25 años, mucho más fuerte. Las oleadas de 2008, después hubo procesos de revoluciones en los países árabes, hubo un ciclo de las plazas que se levantaban contra las propias burguesías, Occupy Wall Street, etcétera, etcétera, pero ahora hay un levantamiento que hace que cambie la situación de un día para otro en lugares claves. Y, por ejemplo, la misma Latinoamérica, que no está en el centro de eso, es decir, que es más conservador, hemos visto situaciones como la de Ecuador, que tiene un gobierno completamente de derecha y que fue votado hace poco tiempo y que, sin embargo, ahora votan en contra de ser una base americana, etcétera, etcétera. Es decir, que está muy mezclado el pensamiento y es muy difícil predecir la política y los cambios que hay en la política. Bueno, Chile, ¿no? Que bueno, al otro lado en este sentido. Lo de ¿no? Chile también va hacia la derecha. Pero en general lo que se llama polarización asimétrica, es decir, que la derecha tiene un plan, como Milei, tiene un plan de reventar, de flexibilizar, de liquidar las pensiones, de maltratar a los jubilados, y la izquierda sigue en el mismo, la izquierda o los gobiernos opositores burgueses siguen en el mismo lugar, ha llevado a que la derecha no se salga del ciclo de la derecha nunca. Es decir, acá pasó con Macri. Es decir, al final de Macri subió Alberto Fernández y después de Alberto Fernández vino una derecha radicalizada que es Milei. O sea que la derecha tiene objetivos, está dirigida por el capital financiero internacional, tiene el objetivo de desarrollar el extractivismo en toda Latinoamérica y un plan de recolonizar Latinoamérica. Frente a eso son las acciones en Venezuela, por ejemplo, que son muy decisivas y que todavía no se sabe cuáles van a ser las consecuencias. A eso quería volver un poco. Volviendo a Estados Unidos, sí, que también tuvo un ciclo en este sentido, un primer gobierno de Trump, una experiencia de Biden pésima, y la vuelta de Trump por un intento acelerado. ¿En qué momento está, digamos? Porque después podemos bajar a la Argentina porque depende mucho, le salvó el gobierno. A 8 meses o 10 meses de gobierno de Trump, es el gobierno que dicen en los últimos no sé cuántos años que está peor en las encuestas al año de gobierno. Es decir, está horrible, está cayendo en todos los ítems en las encuestas. En segundo lugar, la economía ha fracasado, la economía de los aranceles, y la población opina que está igual o peor que en la época de Biden, por el cual votaron a Trump. Es decir, hay gran repudio a la política de aranceles porque opina que trae la inflación. Y esa inflación ha jodido el nivel de vida de las clases populares, y entonces hay un momento de crisis del proyecto de Trump. Y hay dos grandes acontecimientos. Uno es ese económico, que aparte se le agrega a ese problema económico que toda la economía de Estados Unidos y el monopolio que tiene Estados Unidos, el dominio que tiene Estados Unidos sobre el mundo, es un dominio que tiene relativo basado en el capital financiero y en las grandes tecnológicas. Uh-huh. Bueno, las grandes tecnológicas, las 7 tecnológicas, donde está Amazon, Apple, Google, etcétera, etcétera, tienen una ganancia espectacular, y entonces ya hay muchos economistas, inclusive las revistas mainstream de la economía, que opinan que hay una burbuja, es decir, que están teniendo una ganancia. Las 400 empresas principales tienen una ganancia mediocre, pero esas empresas tienen una ganancia bursátil a futuro, digamos, enorme. Sí, con la inteligencia artificial, al año, lo que está puesto en duda. Artificial, donde está puesto todo el peso. Y entonces esa cuestión está llevando a que muchos, ahora hay una crisis de las monedas, de las Bitcoin, y que muchos dicen que anticipa la crisis de la inteligencia artificial, que está sobrevaluado como un sector de acumulación de capital y que puede transformarse en una crisis como la que hubo al principio del siglo XXI, que fue la crisis de las .com, y que muchos dicen que va a tener una importancia muy superior que esa propia crisis de las .com. Entonces hay un problema en la economía, ha fracasado la política de aranceles de Trump, ha llevado a mayor inflación en Estados Unidos, y esa política de mayor inflación en Estados Unidos ha hecho que casi todas las políticas que ha adoptado Trump
no tienen consenso. Es decir, inclusive hay algunas, por ejemplo, el manejo de los aranceles, el manejo de la economía, etcétera, tiene 20 puntos negativos. Es decir, horrible está en la población. La evaluación de la población en relación a cómo se maneja la economía. Y que es transversal, no son votos demócratas independientes. Es decir, estos 10 años, ser de Trump significaba estabilidad en el movimiento Make America Great Again, en el movimiento MAGA. Es decir, ser de Trump era estabilidad. Y ahora se empieza a dividir el movimiento de la derecha. Es decir, con sectores que son más globalistas y sectores que son más aislacionistas, nacionalistas aislacionistas. Esos sectores cuestionan el Estado de Israel, cuestionan las relaciones carnales con el Estado de Israel y tienen tipos como Tucker Carlson o como Candace Owen, que son los influencers de la derecha que tienen millones de seguidores, en la cual se ha dividido esa la derecha que parecía totalmente homogénea o estable, homogénea. Se ha dividido y en este momento hay una especie de guerra civil cultural en la derecha americana, en el cual inclusive hay un sector que utiliza lo de Israel para avanzar con política fascista. Hay un tipo que es muy famoso entre los jóvenes que se llama Nick Fuentes, que es un nazi, un tipo que reivindica a Hitler, es un tipo muy joven, que es parte de esa ala que cuestiona lo de Israel, pero no cuestiona solo Israel, sino que cuestiona el rol de los judíos en todo el mundo, una clásica teoría conspirativa. Pero hay divisiones de todo tipo, pero las dos divisiones centrales que hay son entre Rubio, que es el secretario de Estado, que es un hombre de Paul Singer, que es el tipo que es el dueño de la Barrick Mining Company, que tiene la Barrick Gold en Argentina, que tiene la mina en San Juan, que es el que empuja la política de Venezuela, que es la política de disciplinar a Latinoamérica y de hacer una recolonización de Latinoamérica. Y otra ala más nacionalista, que en todos los problemas sociales y derechos civiles, etcétera, es de ultraderecha, pero que tiene una política más aislacionista y no la política de alianza completa con Israel, ni de una política tan agresiva como tienen estos tipos para Latinoamérica. Y Trump está por arriba tratando de hacer de árbitro entre las dos fracciones, entre la fracción globalizadora y la fracción nacionalista aislacionista, que tiene mucha tradición en el Partido Republicano de Estados Unidos, tiene una tradición histórica. Es decir, que eso se están matando día a día, y para colmo de males surgió el caso Epstein, que demuestra una corrupción transversal. Es un tipo que hacía tráfico de niños, sexual de niños, lo usaba para chantajear, agarrando a tipos famosos, y entonces están las listas de Bill Clinton y Bill Gates, lo establishment de los dos partidos. De los dos partidos, a tipos del Partido Republicano, y entonces Trump hizo campaña diciendo que era un problema de las demócratas, que lo iba a alargar, y después se ve que no quería. Mucha gente se pregunta por qué, porque muchos dicen que Trump no está en esos archivos, por qué se opuso a que esos archivos salieran a la luz. Y dicen que porque demostraba esos archivos que con todo el establishment, que el tipo se jugó contra el establishment, contra la casta, diría Milei, él era parte de ese establishment, porque aparece en todos los archivos, hay alguna mención a él. No porque haya participado de algún delito, quizá, sino porque era parte, amigo íntimo, y era parte del ambiente. Entonces, por eso el tipo se opuso, y ahora los republicanos del Congreso empezaron a cuestionar, y ven que ya la población quiere que salga eso, porque opina que el mismo Trump creó la idea de que había una conspiración universal de gente que explotaba niños en todo el mundo, inclusive con teoría de la conspiración, y ahora han creado en la población americana un sentimiento de que eso no puede seguir así. Entonces, las dos cámaras del Congreso ahora han votado por unanimidad, inclusive Trump se oponía y tuvo que aceptar que votaran, porque si no los diputados iban a votar en contra de él. Es decir, había 100 republicanos, empezaron 3 o 4 republicanos, y ahora había 100 republicanos que iban a votar en el Congreso que salieran los archivos a Epstein. Eso teóricamente dice que va a salir, todavía no se sabe qué va a contener. El Congreso largó 80.000 archivos y dicen que hay centenares de miles más, y no sabe a qué gente va a comprometer, pero compromete, inclusive hay estudios sociológicos de ese sector de los grandes millonarios que tienen 300.000, 400.000 millones de dólares. Es decir, el millonario normal en Estados Unidos es un pobre comparado con esos tipos. Entonces esa élite, que es lo que del 1%, no sé qué, es la élite de las grandes tecnológicas y del gran capital financiero, que tiene una sociología propia, se protegen entre ellos y inclusive discute contra la relativa autonomía del Estado,
hay una gran discusión en toda la población, inclusive Bernie Sanders habla claramente de que es una oligarquía, y ya en la derecha se puede decir que Estados Unidos está dirigido por una oligarquía. Claro. Es una oligarquía de billonarios, se llaman, porque son gente que tiene miles de millones de dólares y los llaman billonarios, y esos billonarios son los que dirigen la política americana peleándose con el Estado. Déjame te plantee una idea como sintetizando, no, pero tomando los elementos que vos decís. Pareciera como que todos los elementos que van a favor. Un retorno de una lucha de clases más clásica, inclusive en países centrales, como Italia, España. Inclusive revueltas, complementado con revueltas en países periféricos, digamos así. Una crisis importante en el Estado Mayor estadounidense, la vuelta a la ultraderecha. Todos parecerían que si uno lee lo que se lee en general, inclusive en los ambientes de izquierda, como demasiado optimista para lo que se lee. Esos son los elementos que van a favor. Si tenés que pensar los elementos que van en contra. Lo que va en contra es que hay una brutal falta de relación entre las direcciones del movimiento obrero y de masas para poder utilizar estas crisis. Por ejemplo, Clausewitz tiene una famosa frase que dice que hay muchos militares que reciben un gran ataque con una ceremonia militar. Bueno, los sindicatos reciben... No conviene salir a la guerra con una ceremonia, digamos, al combate con una ceremonia. Al combate, en vez de salir al combate, salen con una ceremonia. Bueno, los sindicatos ahora están llamando a la lucha porque no le queda otro en Europa. Pero si no se crea una vanguardia, es decir, de los sindicatos combativos que obligue a parar los planes de ataque que hay, los planes son muy duros. No lo van a parar los sindicatos tal como son hoy. O sea, o se regalan los sindicatos, y entonces nosotros, Lenin decía que el Partido Bolchevique seguía la última palabra de la política europea americana. ¿Qué significa para nosotros seguir la última palabra de la política europea americana? Que los sindicatos de izquierda o combativos que hay en Italia han impuesto el ritmo basados en Gaza, y ahora le obligan a la central a tener que parar. Si eso se desarrolla, va a cambiar la situación. Si eso no se desarrolla, va a ser un interreño donde vuelve a la derecha más reforzada. Es decir, que hay una brutal inadecuación entre dirección y masas en este sentido. No porque las masas no luchen, sino porque se vuelve al ciclo de eterno retorno, como vimos en Argentina y como vimos en tantos países, porque no hay una brutal inadecuación entre la dirección del proletariado y de los trabajadores y del pueblo, y las organizaciones que han creado, que están dirigidas por burocracias que militan como época de paz. Déjame introducir una cuestión más. ¿Cuánto de subjetividad y cuánto de dirección? Bueno, ya está, que la pregunta es como quién tiene la fórmula, ¿no? Pero no se puede responder así de simple, pero por lo menos para acercarnos al problema, digamos. Hay un aspecto de subjetividad que tiene que ver con que el neoliberalismo logró que 30 o 40 años estallara la Unión Soviética, y 30 o 40 años hubiera derrotas sin lucha. Por ejemplo, se sacó una parte de la industria importante europea, fue a China, sin demasiada lucha. Entonces, eso crea un problema de subjetividad, de escepticismo de las propias masas, que es un elemento innegable. Pero lo que empieza a primar, porque en última instancia la subjetividad tiene un límite, la crisis de subjetividad, que es el hambre, que es la situación que se hace peor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la situación se hace peor, lo que estamos viendo es que sectores juveniles están superando en cierta medida la crisis de subjetividad. Por eso los sindicatos combativos en Italia, muchos con ellos, con una nueva población joven, están superando. Esos sectores están obligando al reformismo a salir. Ahora, si esos sectores no dan una alternativa que sea revolucionaria, no podemos pensar que la CEGIL o esos grandes sindicatos formados por burócratas que no son muy distintos que la CGT de acá. Son las centrales italianas. Claro, la derecha se ha hecho mucho más dura, es decir, no va a ceder fácilmente. Y entonces, si no se consiguen nuevas organizaciones en los sindicatos y nuevos partidos de un carácter clasista y en última instancia revolucionario, es imposible parar la ofensiva de la derecha. Es decir, eso viene en contra, porque entonces cada vez que hay un momento de ascenso, si no decimos hay un momento de ascenso, y yo estoy señalando todos los elementos que hay progresivos, pero si esto no avanza, va a volver a triunfar la derecha, se va a volver a fortalecer Meloni si no la logran parar y derrocar sus planes. Entonces el principal elemento que hay es que la derecha avanza sobre la descomposición que tiene la misma clase obrera. Es decir, porque logran perder muchas conquistas, logran precarizar la vida, etcétera, etcétera. Si esto no se logra, que los sectores más organizados impongan la impronta, entonces sí, todo va a corresponder a una subjetividad trazada,
pero lo que yo quiero decir que en este momento todo el mundo señala el avance de la derecha. El avance de la derecha yo tengo la impresión que es lo viejo, es decir, y que va a volver a seguir repitiéndose, no lo viejo en que no va a existir, sino que refleja la caída de la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética, todo lo viejo. Pero lo nuevo es que frente a que la gente vio un genocidio a cielo abierto en Gaza, eso tuvo una enorme repercusión y les llevó a los jóvenes de Europa a decir, no, acá no puede ser la situación así. Y entonces esos jóvenes que estaban dispersos, que formaban parte de centros sociales, de sindicatos nuevos, etcétera, etcétera, se reagruparon y empezaron yo creo que empiezan a ser una alternativa de dirección. Alternativa que no puede ser, si no se transforma en un partido revolucionario, no va a poder dar una salida progresiva a la crisis que hay y a cómo la quieren tirar la crisis, donde las grandes empresas están haciendo una huelga de impuestos, no quieren mantener la parte social del Estado, entonces atacan a los jubilados, atacan y las pensiones, flexibilizan más el trabajo, etcétera, etcétera. O surge una alternativa más a la izquierda, inclusive que el propio Mandani, o que las direcciones que están surgiendo. Bueno, o Syriza, ¿no? Eso, que fue como una de las últimas grandes experiencias. Ya lo vimos hace muchos años, que inclusive la población votó en un plebiscito a enfrentar el plan de la Troika Europea, y sin embargo, al otro día los tipos entregaron todo, lo que ha llevado que haya muchos años que Grecia, ahora se está recuperando inclusive, pero Grecia ha pasado una situación de pobreza terrible como el 2001 argentino. Es decir, que era un país relativamente desarrollado, como era Grecia. O sea que yo el principal problema no lo veo en la lucha coyuntural, digamos. No lo veo en el problema de que hay subjetividad, que la gente no puede salir a luchar. Como dicen muchos, no, pero mirá que pasó esto, entonces la gente no quiere la lucha. No, la gente si ve una perspectiva, quiere la lucha. El problema es si esa lucha va hasta el final y puede crear una alternativa a las direcciones oficiales. Las direcciones oficiales, en general, protestan y eso queda ahí y nunca quieren acabar hasta el final el plan. Por ejemplo, en el 2017, que lo vimos con Macri, que toda la gente se opuso a la reforma de las jubilaciones y luego que se armó una revuelta en la puerta del Congreso, toda la economía empezaron a huir los capitales, los tipos fueron al FMI y el peronismo lo acompañó hasta la puerta para hacer después el terrible gobierno de Alberto Fernández. O sea que esa situación entonces es una predicción autocumplida, porque una profecía autocumplida. Una profecía autocumplida, porque no hay ninguna posibilidad que si no surge una alternativa más a la izquierda se vaya hasta el final y se logre parar el plan del gran capital, que tiene un plan claro, y que todas las oposiciones burguesas son oposiciones terriblemente débiles y que a veces juegan con el movimiento de masa, pero que nunca quieren ir hasta el final. Es el principal problema. Bueno, el interregno también no presupone solamente fenómenos políticos o fenómenos de lucha de clases como lo que vos describiste, sino también algo que estuvo muy presente en el último tiempo y que atraviesa la crisis de Trump, que son las guerras, ¿no? Las guerras en las que intervino, en las que no puede intervenir o de las que se tiene que retirar. Sí. Hay algo ahí también. Sí, el gobierno de Biden terminó con la guerra Rusia, dándole manija a Ucrania en una guerra de Rusia-Ucrania, donde analistas americanos como Mearsheimer, realistas importantes, dijeron que la extensión de la OTAN iba a generar un fenómeno como el que generó, una guerra Rusia-Ucrania, y que llevó a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los demócratas le dieron manija con todo y Trump fanfarroneaba diciendo que desde el 2 de noviembre, que eran las elecciones, hasta el 20 de enero, que asumía el gobierno del 24, él iba a resolver la guerra de Ucrania. Bueno, pasaron 10 meses y no la resuelve. Y va de un lado a otro, de echarlo a Zelensky de la casa del gobierno e insultarlo, a aceptarlo y tratar de ponerle condiciones a Putin, y ahora un momento donde parece que va a aceptar todas las condiciones de Putin, que es que se quiere quedar con los 4 oblasts que domina de población rusa en el norte de Ucrania, y que opina que la guerra está ganada por ellos. Es decir, la guerra no está ganada, pero tampoco es posible que la gane Ucrania. Entonces, desde ese punto de vista es muy posible que la forma que tenga de arreglar la guerra, si es que la puede arreglar, es darle todas las concesiones que pide Putin. Y eso es el momento que estamos viendo ahora. Lo mismo, un hecho que surgió de la lucha de clase, que es el levantamiento de Hamas, que estaba en un campo de concentración a cielo abierto, y que hay una gran discusión en Israel si
el mismo gobierno de Netanyahu no lo dejó hacer para después hacer una venganza brutal como la que implica el genocidio y el ataque a Irán. Por lo menos raro que los servicios de inteligencia no lo hayan sabido, ¿no? Bueno, es una discusión que quizás no se va a resolver nunca, pero la clave es que ese fenómeno también, ahora teóricamente, con acuerdo de los árabes, Trump dice que se ha llegado a un acuerdo. Bueno, desde que se firmó el acuerdo de paz, entre comillas, ya van 67 niños asesinados por Israel con el acuerdo. O sea que los tipos están tomando resuello para volver siempre a lo mismo. Y es muy difícil que los árabes y que Trump puedan evitar la política de Israel de conjunto, salvo que se produzca un acontecimiento catastrófico en Estados Unidos, que Estados Unidos no pueda ayudar a Israel y lo deje solo, y entonces ahí puede venir una descomposición del propio Estado de Israel. Pero si no, Israel llega a este acuerdo para recuperar fuerzas y volver a lo mismo de siempre. No puede quizás hacerlo de la misma forma, pero va a buscar la forma de impedir que surja toda apariencia de Estado palestino en la Franja de Gaza. Entonces, Trump en última instancia no puede resolver ni el problema de Gaza ni el problema porque son crisis estructurales que hay en la conformación del mundo. El gran problema que tiene Estados Unidos es que tuvieron un ciclo que cuando se implosionó la Unión Soviética de 1990 hasta la crisis del 2008, que Estados Unidos se consideraba una hiperpotencia, que no tenía enemigos en el mundo, y en ese marco surgió China sin que fueran conscientes, hasta bien avanzado el proceso, y se transformó en una potencia opositora. Entonces Trump intenta hacer ahora una especie de acuerdo mundial con los totalitarios que dirigen esos países, con el Partido Comunista Chino, con Putin y con Estados Unidos, tratando de mantener las posiciones de Estados Unidos, pero no hay ninguna claridad de cómo se dirige el mundo y eso no impide, es decir, las guerras que hay no las para, ni tampoco impide que surjan otros enfrentamientos, como este año hubo entre Pakistán y la India, o Turquía, que tiene peso y se pelea con Israel por el dominio de Siria. Es decir, que hay montones de potencias medianas que también han sacado la cabeza y son producto de la decadencia americana hegemónica. Bueno, Mauricio Lazarato dice que de eso es el momento de guerra, ¿no? Claro. Casi no es una guerra mundial, pero de muchas guerras simultáneas, ¿no? Sí, hay mucha gente que habla que es guerra. Igual nosotros que estudiamos Clausewitz tenemos que separar la guerra propiamente dicha, la guerra mundial, de estas guerras que pueden ser preparatorias y va a haber lo que es bueno, que no está definido que lo que va a triunfar va a ser la guerra mundial, sino que hay un espacio que puede triunfar la revolución. La vuelta a la lucha de clase es muy interesante desde este punto de vista. Sí, lo que sí empezó es carrera armamentística, digamos, ¿no? Lo que empezó es carrera armamentística y sobre todo en Europa, Alemania, Italia, Francia, etcétera, carrera armamentística con planes brutales para el movimiento de masas porque desvían todos los fondos que tendrían que ir a la función social del Estado hacia las carreras armamentísticas que son enormes, aparte porque Estados Unidos protegió por propios intereses, pero protegió a Europa de sus eventuales enemigos y ahora esos imperialismos menores tienen que arreglárselas solos para su problema de seguridad en la política internacional. Entonces, no está trazado con claridad cuál es el plan para dirigir el mundo. Antes había dominio pleno, hegemónico en Norteamérica y los demás eran socios menores. Después de la liquidación de la Unión Soviética parecía que Estados Unidos había recuperado y había vuelto a la juventud. Pero la liquidación de la Unión Soviética hizo que aparecieran otros competidores, en primer lugar la propia China, que abre una situación en la cual nadie sabe cómo va a ser la salida. Ahora, no estamos ya en un periodo de guerra, como dicen algunos, pero estamos en periodo de múltiples guerras que crean situaciones revolucionarias o contrarrevolucionarias que también deben ser utilizadas por los trabajadores, definiéndolas y viendo cómo intervienen en ellas. Y si pones el ojo en no solo en los fenómenos de lucha de clases, sino ya en los fenómenos más políticos y específicamente la izquierda. Bueno, los fenómenos además de lo que vemos, estas izquierdas amplias, progresistas, sí, en el sentido amplio, ¿no? Ha surgido una izquierda que tiene nostalgias de la vieja socialdemocracia y está a la izquierda del neoliberalismo, pero que no es una izquierda clasista consecuente y que enfrente consecuentemente. Mamdani, Corbyn y otros fenómenos, que son fenómenos reformistas, están a la izquierda del
neoliberalismo. Por ejemplo, Mamdani ha vuelto a hablar del problema de conseguir vivienda, conseguir transporte gratuito, etcétera, etcétera. Todo eso es por método de lucha de clase que se va a conseguir o discutiendo con Wall Street. Si es discutiendo con Wall Street, es muy difícil que se consiga nada. Entonces todo revolucionario que discute en eso se va a conseguir mediante lucha de clases. ¿Y cómo se va a organizar para conseguir eso? Tuvo 100.000 personas que apoyaron su campaña electoral en Nueva York. Ahora, ¿esa gente va a militar por eso? Inclusive hay muy malas señales ya. No solo el encuentro con Trump, donde tienen buenas relaciones, sino poner como jefe de policía a una jefa de la policía de New York, que es policía dura, y montones de gestos, como todo el gabinete de los viejos demócratas, que son gente que gobernó bajo distintos gobiernos demócratas, que fueron todo menos gobiernos de izquierda o que resolvieron los problemas de las masas, habla mal. El problema es que va a haber una lucha ahí por el carácter que va a tener ese gobierno desde abajo. Si ese gobierno va a ser un gobierno que hace promesas a la izquierda del liberalismo y va a terminar en lo mismo de siempre, que si sigue el instinto de los que lo hicieron va a ser así, o de alguna manera eso va a radicalizar a la población y va a hacer que las masas luchen por vivienda, por transporte, etcétera, independientemente del gobierno. Eso ha surgido si los partidos socialdemócratas entraron totalmente en el liberalismo, ha surgido una izquierda que tiene algunos aspectos antineoliberales, que es esto, es Corbyn, es Mamdani, pero que no está totalmente definida. Y como no se basa en la lucha de clase, no puede generar fenómenos históricos, progresivos. Entonces hay que generar fenómenos a la izquierda. Nosotros, en ese sentido, los trotskistas, estamos tratando de intervenir con todo. Nosotros no estamos solo en Argentina. En Francia, por ejemplo, este año hicimos un acto donde fue Miriam Bregman con 2.000 compañeros en apoyo a Gaza y contra el armamentismo, con intelectuales, con gente de las universidades y con gente de la vanguardia obrera. Después hicimos actos en Barcelona y en Madrid. Y ahora vamos a una conferencia de los trotskistas, de la fracción trotskista, en San Pablo, en Brasil, donde vamos a reunir 100 delegados de 3 países del mundo que son de Europa, de Latinoamérica y Estados Unidos, y pequeños grupos que empezamos a tener relaciones en Corea y en África. Es decir, empezamos a hacer una organización de propaganda, por ahora, que lucha por la reconstrucción de una internacional revolucionaria en la tradición de las primeras, segundas y terceras internacionales, es decir, la cuarta internacional es para nosotros esa. Es decir, estamos metidos con todo en estos procesos, no hablamos de afuera, sino de adentro. Por ejemplo, cuando en Francia hace 5 años que vino una lucha que empezó con los chalecos amarillos, después lucha de los contra la reforma previsional, hubo lucha de los ferroviarios muy dura, donde surgió el compañero que es portavoz de nuestro grupo, que es Anas Kassib, que es un compañero de origen marroquí, que junto con los estudiantes fueron una vanguardia que estuvo al frente de toda la política de alternativa a los sindicatos en la lucha contra las pensiones. O sea que estamos metidos en ese proceso porque estamos convencidos que surge algo a la izquierda, o si no lo que van a primar es la derecha y las guerras y este ciclo inalterado de eso. Es decir, hay que conseguir algo a la izquierda de clase que plantee la posibilidad de un partido, una internacional revolucionaria. En eso estamos nosotros. Es decir, que nosotros no estamos militando solo en Argentina, sino que nos consideramos parte de un embrión de un partido mundial. De un partido mundial, es decir, la Tercera Internacional se decía un partido mundial de la Revolución Socialista, la tercera y la cuarta. Bueno, nosotros queremos fundar, y ya formamos parte, aunque sea un embrión todavía, porque nos movilizamos en el terreno de miles, no de centenares de miles ni de millones, pero creemos que el desarrollo de la lucha de clase nos puede llevar a encontrar un camino hacia las masas. Y eso es lo que estamos trabajando. Es decir, ese es nuestro objetivo, y ahora hacemos una conferencia en diciembre con el objetivo de discutir las consignas, las tareas teóricas, políticas y organizativas para intervenir en esta situación de caos sistémico, ya digo, con el objetivo de intervenir en los fenómenos políticos para hacer surgir fenómenos a la izquierda de los antineoliberales como Mamdani o esas que muestran un estado de la situación, pero que no pueden ser consecuentes y llevarla hasta el final. Si tenemos que traducir todo esto a argentino. Al argentinés. Tuvimos elecciones este año. Fue relativamente sorpresivo para gente que haya ganado Milei como ganó, aunque también tiene sus límites ese triunfo. Hay una gran discusión en el peronismo sobre cuál es cómo se renueva, digamos, ¿no? Cómo se renueva en el sentido de que
si es copiándole un poco a Milei y adoptando su discurso, si es haciendo otra cosa. Y también está la ubicación de la izquierda, ¿no? Pero ante las coaliciones grandes, digamos, ¿cómo ves el escenario, tanto al gobierno como después lo que está pasando dentro del peronismo, para desde ahí entrar a la cuestión de la izquierda? El plan económico venía horrible y lo rescató Trump, ¿no es cierto? Y le permitió ganar la elección, y ahora está subido al caballo pretendiendo que no se le complica a Trump, como hablábamos recién en una cosa. El problema, lo primero que hay que señalar, si seguimos la política internacional, es que todos los periodistas que hablan del gran apoyo que da Trump, es cierto, pero la debilidad del propio Trump es un factor que hace muy precaria las alianzas que tiene Trump con Milei. Por ahora lo puede sostener, pero ¿en qué va a devenir el gobierno de Trump? Y aparte, los acuerdos que llega a Estados Unidos no son tantos con el Estado americano, sino con el propio gobierno de Trump, que es su socio político ideológico. Entonces eso señala al revés que la época de Menem, donde ya estaba sentado en el neoliberalismo, había triunfado el golpe en el 73, que es lo remoto, en Chile y Argentina, luego la Thatcher gana la guerra de las Malvinas, después se derrota la huelga minera, antes en el 82 se habían liquidado los controladores aéreos, es decir, había un neoliberalismo asentado, cuestión que ahora se está discutiendo el carácter que tiene la situación mundial, como estamos discutiendo. Entre otras cosas porque hubo una experiencia neoliberal que todavía está cerca, ¿no? O sea, que sí, está, y aparte porque esto es un neoliberalismo con menos hegemonía, inclusive. Estos gobiernos de proteccionismo de grandes potencias como Estados Unidos, combinadas con un neoliberalismo hacia el movimiento de masa, que empeora las condiciones de vida del movimiento de masa y que ya tiene mucha experiencia de luchar contra eso, el movimiento de masas. Entonces, desde ese punto de vista, hay un intento de imponer una recolonización de Latinoamérica, ven débiles a las burguesías nacionales, y la línea de Venezuela es una política no tanto porque no podrían conseguir por vía pacífica el petróleo de Venezuela, que Maduro seguramente estaría dispuesto a entregar gran parte, sino porque quieren disciplinar a las burguesías latinoamericanas. Trotsky tiene una frase muy importante que dice: cuando Norteamérica disciplina a Latinoamérica, su patio trasero, cuando se dispone empresas mayores. Las empresas mayores que tiene es lidiar con China y lidiar con las grandes contradicciones que tiene a nivel mundial. Y China ha entrado y es socio menor de Latinoamérica. Inclusive escuchaba ayer que el armamentismo que tiene la misma Venezuela, dado por Rusia, es un gran problema de preocupación para Estados Unidos, porque el Caribe era una zona libre de circulación para Norteamérica, y ahora tiene arma de primera generación dada por Rusia que no se sabe si lo va a usar, no sabe qué tipo de ataque va a haber, pero que no... Pero que las hay, las hay. Que las hay, las hay. Entonces, desde ese punto de vista, el plan de la burguesía, Milei es la punta de lanza en Latinoamérica para avanzar con su plan de recolonizar y entregar, es decir, es un plan colonial como el Roca Runciman en los 30, donde se entregó a Argentina e Inglaterra para que le permitieran vender carne, ahora se entrega a Estados Unidos. El plan de libre comercio es un plan en contra de Argentina, en contra de la industria argentina, y en cierta medida casi en contra del campo argentino, porque es competidora el terreno del campo. O sea que el plan del capital financiero y de las mineras y de las petroleras es un plan extractivista, brutal, y que tiende a liquidar bastante a la industria, que está concentrada sobre todo en el Gran Buenos Aires, que es el lugar donde es el eje del peronismo, y donde está el eje de los trabajadores y el proletariado. Inclusive, si se hace más dinámico un sector por ese extractivismo, está alrededor de la cordillera, desde Vaca Muerta en el sur hasta la mina Veladero en San Juan, hasta las minas de litio en Jujuy y Salta, es decir, donde está el triángulo del litio con Chile y con Perú, es decir, que no en la provincia de Buenos Aires. Entonces, frente a ese plan de la burguesía, ¿qué plan tiene el peronismo? El peronismo lo primero que tiene es una gran división política, ideológica y de intereses. Es decir, el peronismo de la provincia de Buenos Aires está dividido por un problema de poder entre Cristina y Kicillof. Pero aparte de eso, ¿qué peronismo nacional puede haber cuando los gobernadores tienen planes como el que tiene Jaldo o tiene Sáenz, etcétera, etcétera, que son parecidísimos a los que tiene Milei? Es decir, el peronismo solo puede ser un mal menor frente a Milei, que lo voten las masas en las elecciones en contra de Milei, pero no puede gobernar como ya demostró la parálisis del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, eso, miremoslo hacia el futuro. ¿Cómo se puede gobernar con Jaldo, que es un tipo que vota todo con Milei y que al otro día de hacer un frente
con el peronismo oficial, fue a la Casa de Gobierno a entregarle todo su, todo su apoyo a Milei. Es decir, que el peronismo... El peronismo tucumano que viene apoyando Claro, desde que el empezó. peronismo tucumano no tiene ninguna relación de intereses con el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay mucha gente que habla de la renovación del peronismo, pero ¿de qué peronismo? Es decir, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, ¿qué acuerdos puede hacer el peronismo de la provincia de Buenos Aires con el peronismo nacional? Bueno, si encuentra su Danilo Astori... Si hubiera un Danilo Astori, ¿sería un Danilo Astori que sería más parecido a Milei o sería un Danilo Astori que tendría alguna política de independencia de la provincia de Buenos Aires? Recordemos, ¿no?, que Astori fue, lo dijo José Natanz en una entrevista, diciendo que Astori fue como el gran referente económico del Frente Amplio, que neoliberalizó el Frente Amplio. Claro. Ahora, yo creo que la línea de neoliberalizarlo la tienen todos, pero los intereses son contradictorios. Por ejemplo, si tomamos la burguesía industrial y tomamos a Roca, la gran burguesía industrial, es decir, el tipo tiene intereses en la siderurgia, pero al mismo tiempo lo compensa el capital financiero con intereses en el petróleo. Es decir, ahora es un gran varón del petróleo, no solamente un tipo... Y entonces la gran burguesía oscila según el momento entre las distintas variantes que hay de dominio de Argentina. Entonces, ¿a quién representa el peronismo hoy? ¿Al proletariado aliado Kicillof con la CGT de Daer? Evidentemente no. Es decir, y entonces a la burguesía, ¿a qué sector de la burguesía? ¿A las pymes? ¿Y de qué manera las defiende? O sea, el gran problema que tiene el peronismo... Un problema de clases, ¿no? Hay un problema de clases. No representa ni a la clase obrera, ni a la clase media, ni a la clase burguesa. Es decir... orgánicamente, ¿no? Por ahí los votan, pero lo pueden votar como mal menor, como un agrupamiento de oportunistas que se unan porque son la única alternativa que hay a Milei, pero... Una cosa es eso y otra cosa es armar un movimiento orgánico. Es decir, el peronismo cuando surgió era con Perón y después siempre fue el defensor de la burguesía industrial, siempre haciéndole las relaciones que tiene Latinoamérica entre esa burguesía y el imperialismo, donde siempre tiene relaciones. Pero ahora las contradicciones son enormes, son mucho mayores que históricamente porque la crisis es enorme. Entonces el peronismo, el gran problema que tiene que definir a quién va a defender, qué intereses burgueses va a defender. Es decir, con el campo, desde el 2011 quedó horrible en la relación con el campo. Es decir, que es un actor que defienden, por ejemplo, los gobernadores La Llora y Puyaro en Santa Fe y en Córdoba. Es decir, que el peronismo no puede aspirar a representar el campo, que es el principal productor burgués nacional, digamos. A la industria, ¿qué industria? La de la EA, la de los pequeños industrias que están cerrando, metalúrgicas. ¿A quién va a representar el peronismo? El gran problema que tiene el peronismo es que no representa a nadie. Es decir, es un precipitado de distintas fracciones oportunistas que se unen para una elección para decir nosotros somos lo único que podemos enfrentar lo único que podemos enfrentar a Milei o al plan de capital financiero que haya en ese momento. Decir en la Argentina que el peronismo no representa a nadie es fuerte, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? ¿No? Lo digo en el sentido de que no representa a nadie orgánicamente. Claro. Es decir, eso no quiere decir que no lo pueden votar y que no puede ser la única... Sí, que mande representantes al Congreso o a la Casa, claro, pero no en este sentido de... Pero no en el sentido estructural. Es decir, en el sentido de crecimiento, en el sentido de dar una alternativa para el país, aunque sea burguesa, pero para el país, alternativa por ejemplo, la que da Lula aliándose con la centro-derecha de Alckmin en Brasil. Bueno, ahí está la fuerza de Milei un poco, ¿no? Al Claro. no haber eso es como que... Al no haber eso, entonces es lo que Milei dice, enfrente no hay nada. Se refiere siempre a dentro de la clase burguesa. Es decir, no hay partidos burgueses que me discutan nada. En última instancia termina haciendo tarde y mal lo mismo que yo hago. O paralizándose como el gobierno de Alberto Fernández, donde todos se vetaban entre ellos y no pudieron avanzar un milímetro y terminó con una inflación que es la que más contribuyó a traerlo a Milei. Sí, eso que muchos vieron y que existía como un problema de personalidades, Sí. de Cristina, de Alberto, Sí. en realidad Era tiene una base social más... Una base social estructural. Es decir, que por ejemplo, intentaron atacar a Vicentín, que había hecho una enorme estafa con el Banco Nación. Y sin embargo, no pudieron ir hasta el final. No pudieron ir hasta el final con ningún actor económico, ni aún los que lavan dinero o participan del narcotráfico, etcétera, etcétera. Es decir, el peronismo no puede ir hasta el final con ninguna de las políticas que tiene. Por eso me parece un poco ridículo la política de los renovadores del peronismo, desde Monteverde, de Rosario, Santa Fe, de Rosario y su esposa Karen Tepp, o el de Grabois acá, de hacer renacer el peronismo y decir que la izquierda no tiene alternativa. Si hay alguien que no tiene alternativa es el peronismo. Es decir, entonces, desde ese punto de vista, los renovadores han sido los más audaces en criticar a la izquierda,
diciendo... Los renovables por izquierda, ¿no? Porque hay una renovación que intenta renovarse por sí, derecha. La ¿no? renovación por derecha va hacia Milei, los Aldos, los gobernadores del norte, etcétera, etcétera. Pero por izquierda, los tipos que son renovadores de izquierda, los que quieren copiar a Mamdani, etcétera, etcétera, tienen un gran problema con el peronismo, porque el peronismo no tiene ningún programa y ellos no pueden imponer su programa, porque su programa va en contra del 90% de la gente, de los dirigentes que tiene el peronismo. Entonces, pueden ganar alguna ciudad, pueden ganar algún lugar local, pero no pueden ser una alternativa nacional. Es decir, ese es el problema que tiene. Entonces, toda renovación del peronismo está condenada al fracaso, porque el peronismo mismo está condenado al fracaso. Ya no es ningún proyecto nacional el peronismo. Podrá tener los votos durante un tiempo como mal menor, pero no es un proyecto nacional. No puede ser dinámico. Entonces, la izquierda, es decir, los votos que sacó la izquierda, justamente en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires y en la capital, son producto de que hay un sector que ve que no puede haber una superación de eso sin acudir a una clase nacional. La única clase nacional que existe, que no tiene intereses contradictorios, aunque la burguesía se encarga de decir que la diferencia entre contratados y efectivos, etcétera, es una gran diferencia y que eso no puede haber clase nacional, pero la única clase que tiene una estructura que existe a nivel desde Jujuy a la Patagonia es la clase trabajadora. Por eso la izquierda y los votos del FIT son un anticipo de la construcción de un partido que hoy no puede ser más que la única clase que puede dar una salida al país, que es la clase trabajadora. La burguesía no puede dar ninguna salida al país. Está entregada por 1000 lazos del capital financiero. Entonces, desde ese punto de vista no puede dar ninguna salida estratégica. Déjame hacerte no un contrapunto, pero un matiz. Todos. Es quizás la más homogénea comparado con cómo se sacan los ojos, digamos, los sectores empresariales o de la clase capitalista, pero es mucho menos homogénea de lo que era antes. Es menos homogénea. Que en eso se basan todas las discusiones, ¿no? del precariado y por qué se hace derecha y que está fuera de los sindicatos. ¿Cómo pensás ese mundo, digamos, no? Sí, es mucho menos homogénea que era antes y la política de la burguesía es seguir precarizando, no parar la política de precarización y seguir dividiendo y sacarle conquistas con la reforma laboral a los sectores en blanco y hacer que, en última instancia, que se extienda el trabajo precario. Ahora, la cuestión que hay es que si no surge una variante desde la izquierda que piense una política hacia esos sectores, pero desde los sectores fuertes, desde los sectores que están sindicalizados. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, hay que convencer no se puede hacer por vía solamente electoral. Si se dan luchas importantes en defensa del trabajo de los sectores fuertes, por ejemplo el Garrahan, es una política de convencer a los sectores precarizados de que la rebaja de las horas de trabajo verdaderamente es lo que puede conseguir que se consiga trabajo para todos. Es decir, el peronismo hace 80 años que está en Argentina y tiene la ley de trabajo más reaccionaria que hay en el mundo, de 1929, 8 horas. Nunca, ni el gobierno de Fernández trató de bajar el horario legal de trabajo, es decir, que es de 8 horas. Entonces hay algunos diputados sueltos que lo levantan, pero nunca tuvo la propuesta, en el momento que teóricamente había exportaciones y el país le iba bien, de bajar los horarios de trabajo. El que levante la rebaja de horas de trabajo tiene la posibilidad de conquistar el corazón de los precarios, porque en última instancia los precarios, ¿cuál es lo que está detrás de su lógica? Que yo no tengo que trabajar montones de horas, trabajo pocas horas y aunque me cago un poco de hambre, igual evito depender de un jefe que me tiene esclavo durante todo el día. Entonces, o hay campañas políticas en el cual, utilizando el problema de la reforma laboral, decimos cuál sería la línea nuestra, que es 1 millón de puestos de trabajo con derechos hechos por las 10.000 grandes empresas, no por las pymes, o no hay forma de convencer a esos precarios de que no vayan a la derecha. Es decir, es una línea no solo para los efectivos actuales, sino para el joven. Es decir, que hay que dar una lucha por esa juventud, en general de varones, que vota Milei. ¿Y cómo se da una lucha por...? Es decir, nosotros cuando levantamos la política de las horas de trabajo tuvo mucho repercusión y mucha vuelta.
Y yo creo que eso tiene mucha vuelta porque es lo que tiende a unir a ocupados y desocupados. No es una política de resistir los avances que hagan de flexibilización en los trabajos en blanco, sino campañas políticas como, donde yo creo que la rebaja de los horas de trabajo, por ejemplo, es un problema clave, es la forma de interpelar a los precarios. Es decir, no hay forma sino haciendo campañas políticas que interpelen a esos trabajadores. Ahí hay campañas políticas. Una es campañas políticas programáticas que tratan de unir los dos sectores. ¿Y qué más? Bueno, para pensar la emergencia de la izquierda en este momento del peronismo. Para empezar la emergencia en este momento del peronismo es que los votos van y vienen. Entonces nosotros sacamos votos, tenemos 3 diputados que son un punto de apoyo. Pero el problema es para qué sacó los votos de la izquierda. Es decir, y ahí hay una gran línea. El Che Guevara decía en los 70 que estaba la guerra de Vietnam, 2-3 mucho Vietnam. Nosotros no podemos decir, no hay ninguna guerra progresiva que podamos decir eso. Pero sí, ¿quiénes? Si vemos estos 2 años con cuidado, ¿quién les ha hecho gol a Milei? Los goles a Milei se le hicieron 2 sectores, el Garrahan y donde está la izquierda, y ahí no deja de estar los sindicatos traidores como UPCN, etc. Pero, sin embargo, la izquierda tuvo una política donde estamos nosotros y estamos las otras fuerzas del FIT, el PO y el MST, para lograr presionar a UPCN y que PCN, que dirige a las enfermeras, tuviera que participar de la lucha. Es decir, un frente único local. Es decir, la izquierda no tiene fuerza para llamar a un frente único nacional y cambiar la situación del país. Pero sí puede hacer situaciones como la del Garrahan, que fue uno de los sectores que le dio un gol al gobierno, tuvieron que hacer una conquista de una ley que ahora la quieren rediscutir. Ahora, por ejemplo, están atacando a La Vanguardia, están haciendo sumarios, pero porque están con la leche de que perdieron en el Garrahan. Eduardo Feynman lo puso loquísimo. Lo puso loco. El otro día fue la discusión atacando a una compañera del MST, que es de la Asociación de Profesionales, diciéndole que no se puede ser de izquierda y defender a los trabajadores. Es delirante. Y el otro sector fueron los familiares de discapacitados que lucharon en la calle y no aceptaron la política brutal que tenía con las personas discapacitadas. Es decir, que esos 2 sectores en la calle son los que le consiguieron hacer un gol a Milei. Para todo el mundo, inclusive lo que reconoce la gente de la extrema izquierda, de Miriam, de Nicolás del Caño, etc., es que reconoce que estuvieron en esas luchas. Y si vos vas a una reunión donde están los discapacitados, donde están los del Garrahan, etcétera, etcétera, hay un reconocimiento de la base, inclusive la base que pertenece a los sindicatos peronistas, enorme. Por eso están en las calles. Mientras que el peronismo, en el mejor de los casos, fue una oposición en el Parlamento, pero jamás estaban en las calles. Es decir, entonces, desde ese punto de vista, participar en las calles en las luchas es insuficiente hoy. Lo que hay que hacer es hacer muchos frentes únicos donde unamos luchas como la del Garrahan con los estudiantes. Hay que juntar recursos para hacer lo que, desde el punto de vista de la teoría militar, se llaman bastiones y centro de gravedad. Un bastión es juntar, por ejemplo, alrededor del Garrahan, a toda la gente que puede hacer una campaña financiera para que cuando los tipos le quitan el salario a los trabajadores porque hacen días de paro, los trabajadores puedan conseguir salario. Juntar recursos comunicacionales para hacer, por ejemplo, La Voz del Garrahan como un programa que se escuche en un grande sector de la población y que le permita mantener esa hegemonía que surge de la propia estructura, mantenerlo sobre la población, y que es lo que le permitió ganar al Garrahan, porque empezaba a perder votos de Milei, por eso tuvieron que darle la ley. Entonces, la clave es 2, 3, 100 Garrahan. Para nosotros es la clave que unan estudiantes, trabajadores, y nosotros, por ejemplo, en la campaña electoral reunimos unos 10.000 personas que participaron en nuestra campaña electoral. Nosotros lo primero que hacemos es llamamos a esa gente a que no es suficiente votarnos una vez cada 2 años o conseguir votos para nosotros, que las agrupaciones que estamos formando y hacer frentes únicos, como el que se consiguió en el Garrahan, en todo y cada uno de los lugares que atacan, es una forma de empezar a hacer una resistencia que, si generaliza, se puede transformar en contraofensiva contra el gobierno de Milei. O sea que para nosotros los votos no son más que un punto de apoyo. La gente nos dice, bueno, ¿y ustedes cómo van a gobernar? Si no hay ascenso del movimiento obrero, no va a surgir un gobierno de los trabajadores. Es decir, no va a subir por vía parlamentaria. Y entonces, ¿cómo surge? Poniendo el movimiento obrero a la ofensiva. ¿Y cómo se pone a la ofensiva si ahora está a la defensiva porque lo ataca Milei? Defendiéndose. Lo principal que hay que hacer ahora es defenderse. Por ejemplo, ayer se rodeó al Garrahan en una... Sí,
En estos días, sí. En estos días. Ayer también hubo una discusión porque se está apoyando el problema de la minería, lo está votando en Mendoza, y nosotros con los estudiantes fuimos parte de los que llevaron 5.000 personas a la puerta, y entonces se votó una política a favor de las mineras, pero en contra totalmente de grandes sectores de la población, porque opinan que ahí va el agua de Mendoza, está en cuestión. Es decir, que está lleno de conflictos y lleno de ataques que va a hacer Milei, va a desfinanciar la salud, va a desfinanciar la educación, y entonces en esos lugares tenemos que, porque hay que distinguir la dirección del peronismo y de los centenares de miles de trabajadores que tienen tradición peronista, pero que están dispuestos a luchar por la izquierda. Entonces, frente a esa... O con la izquierda. O con la izquierda, sí. Frente a esa gente, nosotros levantamos la política de construir un partido de trabajadores sin patrones ni burócratas sería, ¿no? Es decir, recuperando los sindicatos, UPCN, todos esos sindicatos que están para dividir al movimiento de masas y para conseguir que una burocracia viva de eso. Entonces, para lograr eso es un diálogo para convencer a la gente que ningún patrón te va a ayudar, ni ningún burócrata te va a ayudar si vos no te autoorganizás. Entonces, la izquierda, cuando los tipos dicen frente a Milei no hay nada, si hablas en el sentido burgués no hay nada, si hablas desde un punto de vista del conjunto de las masas que son agredidas del país, nosotros como izquierda decimos hay algo, somos nosotros. Nosotros nos proponemos organizar esa resistencia, nos proponemos organizar luchas como la de Giorgalo. Seco, por ejemplo, que es una lucha que se dio durante 3 o 4 meses y que ahora se consiguió que vuelvan a entrar los compañeros. Reincorporaciones. En Giorgalo también está mucho más a la defensiva, la patronal está haciendo todo para que los reclamos judiciales que hicieron los trabajadores y consiguieron reinstalación se caigan, pero sin embargo se consiguió la reinstalación. Es decir, o sea que el que luchó en Argentina bajo el gobierno de Milei es el único que consiguió algo. No se puede conseguir, por ejemplo, en jubilados, donde es una pequeña minoría que es un gran símbolo, pero no pueden conquistar a la mayoría de la población. Pero sí, es un eslabón débil desde el punto de vista de la fuerza, ¿no? Claro, pero sí un gran símbolo son los jubilados. Ahora, déjame que te introduzca, planteás lo electoral, el que en sí mismo no lo soluciona. La lucha en sí misma tampoco lo soluciona, planteás la idea de un partido de la nueva clase trabajadora. De la nueva clase trabajadora, por ejemplo, para la mujer. Ahora acaba de haber un encuentro de 10.000 personas en Corrientes. De mujeres, sí. De mujeres, el encuentro anual. El peronismo. Entonces, lo cómico es que ahí que estaba la dirección de Cetera hablando y defendiendo el problema de la mujer, cuando Kicillof le descuenta el día a los docentes que hacen paro frente a Kicillof, es decir, igual que lo haría Milei o la dirección o los macristas en la capital. Claro, pero déjame entrar lateralmente ahí. ¿Dónde entra la esfera ideológica, y no solamente en el sentido propagandístico del término, sino de lo... Hay una gran discusión, ¿no? de estas derechas, cómo interpelaron, volviendo un poco atrás a lo que vos me decías, del neoliberalismo, el retroceso, el neoliberalismo como productor de una subjetividad particularmente, este tema que ha trabajado Verónica Gago, tanta gente, de que la deuda genera una forma de subjetividad y una forma de pensamiento. Y ahí hay una tarea también, ¿no? O sea, no solamente de propaganda, sino cómo entra esa esfera en el esquema que vos pensás. Yo opino que es un problema también de propaganda y es un problema de lucha ideológica. Yo creo que frente a lo que se ha impuesto por default y porque todas las organizaciones obreras han sido estatizadas, la idea que vivir solo y depender de sí mismo es lo mejor, es decir, el individualismo. Yo creo que la idea de la cooperación y de que los patrones no son los que dan trabajo, sino que explotan el trabajo ajeno, y que eso desde los orígenes del capitalismo empezó como una cooperación simple entre obreros y después fue cada vez más compleja hasta crear los grandes, inclusive los grandes núcleos de la ciencia que permite el desarrollo de las grandes tecnologías, etcétera, es una batalla ideológica a dar. Es decir, ¿cómo está compuesta la sociedad? ¿Está compuesta por individuos aislados o está compuesto por comunidades cooperantes? Bueno, lo que decía Thatcher, ¿no? Hay sociedad. No hay sociedad y individuos. Bueno, eso hace 50 años que la burguesía viene masacrando. O la izquierda da una batalla desde ese punto de vista, porque vas a la televisión y te dice, no, los burgueses dan trabajo.
Los burgueses dan trabajo cuando pueden sacar ganancias, y cuando no, te echan como perros, como está pasando ahora, porque no tienen ganancia en la industria, entonces te echan como perros. Entonces, o el trabajador se convence de que aliado a otros, y esto hay una gran experiencia, inclusive de cooperativas, que no pueden ir hasta el final, pero que los trabajadores se juntan para mantener un proyecto, o si eso se convence y se transforma en un nuevo sentido común, y eso hay que dar una batalla a la izquierda, un nuevo sentido común colectivo, no un colectivismo ligado a una burocracia que te oprime, sino una autoorganización de los trabajadores, o si no hay esa batalla ideológica que lo acompañe, las luchas parciales no pueden dar una solución. O sea que la izquierda, por eso nosotros tenemos este proyecto del ISMAS, y todos los proyectos que podamos hacer. Yo inclusive estoy planteando que cada facultad, por ejemplo, tendría que tener su streaming o su podcast para discutir no solo el problema del movimiento estudiantil, sino la solución a los grandes problemas que tienen los trabajadores. Investigar, estudiar y discutirlo con obreros es decir, que florezca una nueva cultura de podcast que sea más allá de la gente que crea podcast para ganarse la vida o los podcasts que son directamente izquierda. Una forma de una nueva cultura izquierda, ¿no? Una nueva cultura izquierda. Eso, yo creo que la izquierda no puede avanzar solamente en la lucha económica y política o teórica. Nosotros sacamos libros, etcétera, etcétera. Es otra dimensión. Sino que hay una dimensión muy grande. Es decir, en última instancia Gramsci era marxista, ¿no? Ellos utilizaron el Gordo Dan y Laje y todo eso. Pero en última instancia, en ese sentido, es decir, nosotros, en el sentido de Gramsci hizo un estudio de los intelectuales y separó los intelectuales orgánicos de los tradicionales, que eran los médicos, los abogados, los curas, de los orgánicos, que son de las grandes empresas de tecnología avanzada, por ejemplo, hoy, son todos los que forman, los ingenieros y todo lo que forman las empresas de alta tecnología. Bueno, trabajar sobre esa intelectualidad y conseguir que esos intelectuales se pongan al servicio de pensar una sociedad del futuro es la única forma de que las luchas no queden una lucha parcial y que se vuelva a lo mismo. En última instancia, no hay que pensar si se va a ganar la lucha inmediata, sino que hay que pensar un proceso a mediano y largo plazo. Es decir, crear un partido de trabajadores de la nueva clase trabajadora que toma el problema de la ecología, el problema de la mujer, no un partido de hombres varones blancos de más de 30 o 40 años, que es como se piensa cuando se piensa el partido de trabajadores, es decir, es un partido de la nueva clase trabajadora feminizada. Y en ese sentido, nosotros tenemos una conquista que yo no sé si en la izquierda se conoce mucho, pero por ejemplo nosotros en docentes, que hay centenares de miles de trabajadores y que la Confederación Etcétera tiene, no sé, como 200.000 afiliados, por ejemplo, la izquierda dirige ATEN Neuquén, la izquierda dirige ATEN, la capital de Córdoba, la izquierda sacó 2.000 votos en Mendoza contra la burocracia, la izquierda tiene relación con los dos sindicatos en Jujuy, que no son orgánicos de la izquierda, pero tenemos relaciones con las bancas, que tenemos una bancada de 5 compañeros en Jujuy, que son UEPC de Córdoba, ¿no? UEPC de Córdoba, claro, sí. CEDEMS y ADEP, que es un sindicato que ahora impidieron que asuma, pero que organiza a los docentes primarios. Bueno, todos esos sindicatos tienen que tener una política, primero para ganar para esas nuevas concepciones a su propia base, la de los sindicatos. No pueden hacer solo sindicalismo y luchar una vez por año como luchan los sindicatos tradicionales para lograr aumento de salario, sino que tienen una lucha política e ideológica. Y al mismo tiempo, política quiere decir hablar con la base de otros sindicatos. Por ejemplo, yo creo que en Neuquén hay dos formas de organizar el movimiento obrero. Es decir, hay una que está tratando Quintriqueo, que es un gran burócrata que es de la CTA y que es un tipo ligado al MPN. Por otra parte, yo creo, por ejemplo, que ATEM Neuquén tendría que tener una política de diálogo con los trabajadores públicos, con los judiciales, con los docentes, que son enorme cantidad en la provincia de Neuquén, y donde ATEN, que dirigimos nosotros, tiene como ha logrado asambleas de 1.500 personas, y cada vez que hay un conflicto se logran asambleas enormes, y hay un buen trabajo de la izquierda en ese sindicato para dialogar con los trabajadores que son independientes o peronistas, y entonces desde ese punto de vista el diálogo va desde lo político, de organizar una alternativa a las direcciones burocráticas que quieren organizar el movimiento obrero para que sirva de apoyo de algún sector burgués, y al mismo tiempo para dar las batallas ideológicas que haya que dar junto con los estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro muy importante que se ha transformado en clave, un centro de humanidades y derecho en Roca, que ahora fuimos una elección que salió empatado con la derecha y salió dividido en 3 y nosotros sacamos una de esas fracciones. Bueno, pero esos compañeros, por ejemplo, trabajaron con los desocupados, trabajaron con todo. Entonces, un movimiento estudiantil que luche con los trabajadores es lo que permite armar
lo que ha sido la base desde los 60 de todo movimiento que va más allá de las izquierdas tradicionales. Así pasó en el 68 con la Unión Obrera Estudiantil. Es decir, nosotros estamos en una pelea de que el movimiento estudiantil no sea solo gente que estudia, se recibe, y lo cual la izquierda lo que le da es servicios, por ejemplo, ayudar a que estudien, etcétera, como hacen las agrupaciones como el peronismo o el radicalismo, inclusive el sector de la izquierda, sino que la política nuestra es ligar a esos estudiantes a la lucha de los trabajadores, porque es un sector dinámico, que inclusive se vio en la última movilización por el presupuesto. En el Gran Buenos Aires se ha desarrollado montones de universidades donde hay estudiantes que son trabajadores y son estudiantes, y ese sujeto de trabajador-estudiante es un sujeto, por ejemplo, nosotros tenemos compañeros de CRAF que estudian en la Universidad de José C. Paz, en la UNPAF. Ese sujeto nuevo implica que en Argentina, aunque el plan es Perú y el plan es liquidar la educación y liquidar liquidar la educación y liquidar la salud, sin embargo estamos lejísimos de eso. Es decir, porque lo que se ha desarrollado aún bajo el neoliberalismo es el desarrollo de universidades que las van a desfinanciar, etcétera, pero que los estudiantes solo la pueden defender, solo pueden defender el presupuesto en alianza con los trabajadores, y al mismo tiempo los trabajadores de esa unión fecunda, política, ideológica, puede surgir un nuevo sujeto que se plantea los problemas de Argentina y los resuelva. Yo estoy muy confiado que la izquierda no puede quedar como un aparato puramente electoral, es decir, para participar una vez cada 2 años en elecciones y después hacer luchas sindicales, ramplonas, para conseguir aumento de salario una vez que vienen las paritarias, una vez por año, sino que desde el problema de los despidos en la industria, que es mucho más difícil que en lugares donde no hay despidos como en docentes, etcétera, tenemos que lograr hacer grandes movimientos que den vuelta, políticos, pero que den vuelta la cultura individualista que hace años que viene machacando la burguesía. Y frente a eso que se lo pone un peronismo que en general es sede de burócratas que no representan a nadie. Entonces la gente tiene que optar entre el mal mayor de ser individualista o el mal menor de estar dirigido por burócratas opresivos. Déjame que te plantee para plantear esta idea y para cerrar con esta perspectiva. ¿Qué debería sostener, digamos, de toda la tradición, de toda nuestra tradición? Sí. ¿Qué se debería sostener y qué se debería cambiar para pensar hacia el futuro, ¿no? Porque en general, cuando uno va, que yo voy a los medios, te preguntan, te dice, bueno, por la izquierda también se la ve como parte del pasado. Leía una crítica, leía a un autor que escribió una novela muy buena sobre los mineros ingleses, sobre la huelga minera, y citaba a Bertolt Brecht y decía, no hay que pensar en los buenos viejos tiempos, sino en los nuevos malos días, digamos. Bueno, Sí. vos estás planteando que no son tan malos los días, sino que tienen buenas Sí. perspectivas. Pero ¿cómo pensar con la idea, cómo convencer a una izquierda con la idea de futuro? Que es lo que se Para que la pregunta. izquierda tenga la idea de futuro, para mí hay una batalla que no se puede dar solo a nivel económico y a nivel político, electoral, parlamentario, sino que tiene que construir comunidades de este tipo de base, como planteo, que dan la batalla política y cultural. Es decir, si uno no da esa batalla desde los lugares de base, la izquierda va a tener poco arraigo. Entonces, cuando yo estoy planteando crear agrupaciones que hagan frentes únicos locales, como lo que se consiguió en el Garrahan, eso puede ser una comunidad. Es decir, los médicos del Garrahan, unidos, que tienen intereses distintos, muchas veces votaron a Milei, y tienen intereses distintos, muchos de los trabajadores que están, por ejemplo, en la asociación, en la asociación de profesionales está dividida ideológicamente y políticamente, pero Confluyeron, sí. se logró alrededor de eso algo que no tiene lo malo de la burocracia peronista, que tiene lo bueno de construir comunidad, es decir, de construir una comunidad. Entonces, si no se hace esa batalla político-cultural al mismo tiempo que se hace la lucha económica y la lucha política, y se aprende de las experiencias más avanzadas, la última palabra de lo que pasa en Italia, de lo que pasa en diversos países donde los sindicatos de base, por ejemplo, están consiguiendo el peso como para obligar a las burocracias a luchar, no creo que la izquierda sea nada nuevo. Ahora, si queda como una izquierda puramente electoral, que labure una vez cada 2 años para sacar votos y sacar diputados con dirigentes populares como es Miriam Bregman, etcétera, etcétera, es el 10% de lo que tenemos que hacer. Para mí eso es un punto de apoyo para construir esa comunidad de base, para luchar ideológicamente. No podemos dejarle que la parte gramsciana del trabajo quede para el gordolano, para ellos, sino que es una cosa que tenemos que hacer nosotros. En ese sentido, como tenemos esa política,
vos que sos miembro de otro partido y todo, trabajamos en los medios, trabajamos en todo lugar donde podemos, porque queremos... había un peronista que era bastante izquierda, que se llamaba Horacio González, que en el 2013, que hicimos bastante buena elección, dijo, la izquierda si no tiene peso cultural y no puede ser algo nuevo. Es decir, hay que conseguir un peso... Es decir, el peronismo nunca te va a decir que hay que autoorganizarse y que esa autoorganización viene de la cooperación que hay en los lugares de trabajo, que se tiene que transformar en cooperación consciente para que la gente tome los problemas del país y del mundo en sus manos. Bueno, o esa ideología la batallamos como la batalló en contra la corriente, la derecha, durante años en que triunfaba el neoliberalismo, el estado de bienestar, etcétera, etcétera, la triunfaron contra la corriente esperando su momento, o si no, la izquierda va a ser un fenómeno no orgánico, sino puramente coyuntural. Entonces, yo lo que creo que hay lucha económica, hay lucha política, hay lucha ideológica, y en esa lucha ideológica es más profunda que propaganda, porque es construir comunidades o colectividades donde tengan una ideología distinta, basada en la autoorganización, y no en depender que si vos creas una organización enseguida surge el burócrata, sino en la organización. Ahí tenemos una batalla. Yo hablo como PTS, no solo en el terreno general, sino en el terreno de la izquierda. La izquierda puede copiar los métodos de la burocracia sindical, entonces dirigir con la burocracia sindical. Es un grupo pequeño que es el que dirige, no se autoorganiza nada, etcétera, etcétera. O la izquierda crea una nueva cultura de la autoorganización. Yo opino, a la izquierda le veo futuro si crea esa nueva cultura. Es decir, una nueva cultura política, pero que surja, que está enraizada en las luchas de resistencia reales que se hagan contra el plan de Milei. Si no hay eso, la izquierda no va a tener grandes perspectivas, no va a ser un fenómeno orgánico.